Muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos en este espacio de debate pedagógico. Hoy nos acompaña un referente de las aulas y la lucha sindical en nuestra región, el profesor José Alfonso López Chávez, nuestro queridísimo profe Poncho. Bienvenido, profe. Al contrario, Ali y compañeras, es un gusto poder estar aquí con ustedes y por supuesto con todo tu auditorio. Y yo estoy dispuesto a participar de esta actividad con todos mis deseos y con todo el gusto. Muchísimas gracias, profe. Pues hoy vamos a ver lo que es la calidad en la evaluación educativa y pues con toda su trayectoria a través de estos 30 años de experiencia que tiene usted, le voy a hacer la pregunta, ¿qué es evaluar hoy en día y cómo se conecta la calidad? Ali, si me hubieras preguntado esto hace 20, 25 años atrás, te hubiera dicho que evaluar era medir, era fiscalizar y era ponerle un rango, un número a cada ser humano. Hoy yo creo que después de tantas reformas, evaluar más que nada se refiere a comprender un proceso para transformarlo. La evaluación y la calidad están amarradas, están unidas de la mano y no puedes alcanzar la calidad a ciegas. Necesitas la evaluación como una brújula para saber a dónde llegar y a dónde transformar. Bajo esta premisa, la calidad es la oportunidad para que los hijos de los obreros, los hijos de los jornaleros, los hijos de los empresarios, todo niño, toda niña, todo joven, tenga la equidad y tenga la posibilidad de alcanzar el objetivo. Para eso es importante la calidad. La calidad ya no es un número como en una empresa de decir este es el máximo punto, sino más bien se refiere a la posibilidad de que el ser humano se acepte con sus limitaciones, con sus grados y que bajo esta premisa ellos puedan alcanzar el objetivo, que es integrarse a su comunidad. Excelente, profesor. Este enfoque es muy humano. Y hablando de enfoques sobre la nueva escuela mexicana que nos vino a sacudir la mesa, pues ¿qué pasa ahora con esta evaluación, este cambio de calidad a excelencia? ¿Qué gran giro dio el término de nueva escuela mexicana? Creo yo que al aplicarse este término, hablar de la calidad debemos de hacerlo a un lado y hablar entonces de lo que es la excelencia educativa. ¿Cuál es la diferencia entre la excelencia educativa y la calidad? La gran diferencia es que en esta se busca la transformación del ser humano, se busca la inclusión y se busca la equidad. Sobre la evaluación, la nueva escuela mexicana nos pide un salto cuántico, pasar de la obsesionado de los números, como siempre lo trabajamos en el pasado, para hablar de una evaluación formativa, una evaluación que transforme al ser humano y que no nos basemos en la memorización y en conceptos que, lejos de hacerlo más grande, en realidad no lo preparábamos para que se enfrentara a la vida, ¿verdad? Creo que el reto que se tiene hoy en día entre los trabajadores de la educación y que todavía lo lleva a la práctica el sistema educativo es quitar lo cuantitativo, es acabar con lo cuantitativo y ver cómo paso a paso se va dando la transformación de nuestros seres humanos. Y sobre la práctica real del sistema educativo mexicano, ¿esto qué cree? ¿Funciona o se queda simplemente en un papel? Mira, uno de los grandes problemas y retos que tiene el sistema educativo mexicano es la centralización que vive. Es ver todo desde un escritorio. Imagínate tú que estamos en la ciudad y que consideren a la costa, al valle, a la sierra, la zona rural, la zona urbana con una misma vara de medida. En esa condición, creo yo que a veces el sistema busca justificar el tema de los diagnósticos, las debilidades de aprendizaje,
la infraestructura bajo un mismo patrón. Y cuando hay la necesidad de hacer un anuncio político, ellos se desviven y pasa a ser un tema demagógico, un tema de seriedad, de respuesta clara de lo que se vive en la base de la comunidad. Realmente, profe, las realidades son abismales, pero pues bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio para nuestra audiencia que son docentes. Hagamos un repaso rápido, a ver cuáles son los momentos claves de la evaluación y cómo impactan el día a día de una escuela, ya basándonos en la realidad. Bueno, tenemos que partir de un punto. ¿De dónde arrancamos? La evaluación diagnóstica. La diagnóstica nos va a decir cómo empezamos, con qué hay que enfocarnos. De ahí tenemos la evaluación formativa, que es el día a día, el ir viendo cómo estamos avanzando de esa primera evaluación que fue la diagnóstica y cómo nos vamos a ir transformando en la dinámica que se necesita. Y la evaluación sumativa, que viene siendo el corte de caja, viene a ser el decir, así empezamos, así nos fuimos transformando y hasta aquí llegó el objetivo, lo alcanzamos. Creo yo que en ese sentido, la importancia de conocer, de llevarla a la práctica, la evaluación en esas tres fases, nos va a dar a nosotros la posibilidad de crecimiento. Cuando vemos la evaluación como un tema de buscar culpables, de decir, falló el maestro, falló el alumno es incompetente, no nos deja nada bueno. Creo yo que el hablar de la evaluación es despojarnos de culpabilidades y generar en nosotros la posibilidad de verla como un tema de mejora diaria. A veces, más bien creo que siempre este ha sido el obstáculo que hemos tenido, el ver la evaluación como a ver quién es el que salió mal o quién es el que salió bien. Si queremos que nuestros hijos, nuestros alumnos se transformen, tenemos que cambiar la dinámica de la evaluación y verlo como un factor de transformación. Cuando un trabajador de la educación es evaluado en el sentido de señalarlo, de denostarlo, la verdad es que no está a gusto, no se siente cómodo en su trabajo. Y lo mismo sucede con un alumno. Cuando un alumno lo evalúas en el sentido de señalarlo, lo bloqueas. Tenemos que cambiar la dinámica. La evaluación tiene que ser parte de una reflexión para ver dónde tuvimos la falla, dónde tuvimos el punto para tener que volverlo a reforzar y garantizar que esto nos sirva para futuro, ¿verdad? Creo que es una de las grandes oportunidades que tenemos de utilizar el tema de la evaluación para crecimiento personal de todo ser humano. Claro, profe, pero ¿cómo logramos que el docente use la evaluación como un motor y no como un obstáculo? Bueno, yo creo que la evaluación debe de contribuir en abrirte el abanico de posibilidades para conocer a tu alumno en toda la expresión de la palabra. ¿Cómo la debes de utilizar? En el sentido de acercarte con él. Un ejemplo muy claro, Ale. Sabes que en esta evaluación que te hice hay temas que te fallaron, pero más allá de esas fallas, yo me voy a ir a la capacidad que tú tienes porque eres una persona que tiene mucho que dar y en este conocimiento de lo que identificamos de tu parte, sé que en la que sigue lo vas a hacer mejor. O sea, cuando tú partes de la idea sensible, de la idea de aclarar, en lugar de ponerle una venda en los ojos, en lugar de agarrar el látigo y sonárselo en la espalda, le vas a abrir la conciencia de que hay que esforzarnos para hacer las cosas mejor y eso te va a ayudar bastantemente. La evaluación debe de ser un paso formativo, un paso para abrir nuevas posibilidades. La lección que tuviste fue buena, pero pudo haber sido mejor. En consecuencia, con ese tipo de acción que apliques con ellos,
lo vas a llevar a que la siguiente lección sea mucho mejor todavía. Menos rúbricas vacías y más retroalimentación real. A ver, bajo esta lógica, profe, ¿cuáles deberían ser los indicadores de una evaluación justa? Uy, fíjate, a lo largo de mi tiempo que he estado dentro del sector educativo, 38 años nada más, puedo decirte que nos hemos enfrentado desde las listas amplias de cotejo, desde lo más sencillo hasta lo digital, las plataformas. Por cierto que en días pasados se nos atoraron ahí en el sistema, en las plataformas para la entrega de la evaluación. Pero más allá de los indicadores, más allá de decir si el alumno se aprendió el concepto al dedillo como fue antes, yo creo que hay factores importantes que tienes que considerar. Esos indicadores deben de ir, por ejemplo, en el sentido de 4 conceptos básicos. El índice de retención y de egreso. ¿De qué se trata esto? Se trata de que el alumno tenga la posibilidad de mantenerse en la escuela hasta sus últimos días y no limitado por una situación económica, no limitado por el tema de la evaluación, ¿sí? O de una frustración académica. A veces que nos encontramos con que el maestro me reprueba y me vuelve a reprobar. O sea, tenemos que cambiar la dinámica, el chip tiene que ser otro. Otro de los indicadores, el desarrollo del pensamiento crítico. Evaluar si el alumno sabe cómo enfrentarse a su entorno, cómo ser participativo en su comunidad. Creo que es otro de los indicadores que tenemos que considerar. La equidad y el contexto, por supuesto, que también deben de ser otro de los indicadores. Y en esto, pues es medir el avance del alumno comparado consigo mismo. Desde el momento de que cada ser humano es único y es irrepetible, tenemos que partir del concepto propio de la persona. No en un estándar en el que nos medimos unos y otros, sino es cómo llegué aquí. Acuérdate que para eso también fue la evaluación diagnóstica y las otras 2 evaluaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegué? ¿Cómo construyo mi crecimiento? ¿Y hasta dónde puedo y debo de llegar? Y el último indicador, que yo creo que también no deja de ser, porque lo nombres al último, yo creo que es igual de importante que los otros 3 anteriores, el bienestar socioemocional. De tal manera que el alumno debe de sentirse reconfortado en el aula de clases, pero de la misma manera que el alumno, el maestro, el trabajador de la educación, debe de tener la misma condición. No podemos vivir bien en un ambiente donde exista el conflicto entre los trabajadores, donde exista el señalamiento entre los que estamos dentro de la comunidad educativa y al final de cuentas, ¿por qué esto va a repercutir en esa generación de alumnos? De tal manera que el bienestar socioemocional es fundamental como uno de los indicadores que necesitamos para que se dé un buen proceso. Ahora que toca el tema sobre el bienestar socioemocional, pero ahora vamos a hablar sobre la evaluación docente. A ver, este tema tan golpeado y tan político. A ver, profe, ¿cómo logramos realmente que esto sume a la calidad educativa? Yo quiero partir de la idea de que la dignidad docente es el primer requisito que debemos de llevar a cabo para alcanzar la verdadera calidad educativa. Mira, a lo largo de mis años me ha tocado presenciar varios momentos de la historia del magisterio, de los trabajadores de la educación a nivel nacional. Recuerdo muy bien aquel momento en el 89, cuando se vino el esquema de educación básica en el 92,
en ese primer momento, en el 89, nos generó a nosotros la profesionalización de la educación. Antes un maestro salía de la normal básica con el grado de profesor e inició un proceso para que pasaran a ser licenciados en educación. Y en consecuencia, el sindicato a nivel nacional le solicita al gobierno de la República que valore esta etapa de formación de los trabajadores de la educación y que genere la posibilidad de entregar también un estímulo económico por ese grado alcanzado, que al final de cuentas es un concepto de evaluación. Y así fue como surgió el tema del esquema de educación básica. Y nos generó la posibilidad de que los trabajadores ampliaran sus salarios a 3/4 de plaza, a doble plaza, es decir, el tiempo completo. Y al paso del tiempo vino el esquema que nos generó a nosotros la evaluación a través de un proceso que nos llevó al estímulo de la carrera magisterial. Ese fue un modelo también muy importante que se dio con los trabajadores y que al paso de los años hizo la distinción de categorías, hizo la distinción de que cada uno de nosotros buscáramos la escuela, el posgrado, prepararnos ¿para qué? Para recibir una mejor percepción. Creo hoy en día que hablar de la evaluación y hablar de que el concepto que más se vende ha sido para nosotros considerarlo en estas últimas etapas, desde aquella evaluación que se dio, que fue punitiva y que en los modelos de hace 2 sexenios nos generó a nosotros un mal sabor de boca, porque nos enfrentó ante la sociedad, nos exhibió como si fuéramos los responsables, los culpables de la gran crisis que vive el sistema educativo en el país. Y que de alguna manera yo creo que como trabajador acepto que todos los días, desde que te levantas, sales de casa, llegas a la escuela, haces tu jornada de trabajo, te estás evaluando, te estás preparando para ese día a día, dar lo mejor de sí y quedar bien con tus alumnos, y que al final de cuentas tienes el merecido reconocimiento de tus padres de familia y de tu comunidad educativa. No le tememos a la evaluación. Ahí está el ejemplo, el día a día que vivimos. Pero si la evaluación la consideras como para hacernos culpables de una dinámica del faltante que hay, que la mayoría de las veces la falla es la infraestructura, son temas que no es responsabilidad de nosotros. Creo yo que en esa idea tienes a todo el magisterio del país, no nada más de la Baja California, en todo el país la gente se ha preparado porque están al día, al dedillo, atendiendo su tarea educativa. Bueno, sin maestros motivados, pues no hay aula que funcione, profe. Ahora vamos a hablar de los recursos. ¿Usted cree que se puede evaluar con calidad cuando la economía del país está tan desigual? En definitivo, bueno, el dinero no lo es todo, pero la pedagogía, si no tiene presupuesto, pues se convierte en pura demagogia. O sea, ¿cuántas veces observamos nosotros en las declaraciones de autoridades en las que hablan de conceptos y cifras y números, y vemos en la realidad diaria otra canción, ¿verdad? En otro sentido. Entonces, el recurso es importante para que podamos nosotros tener la garantía de que esto va a funcionar, ¿verdad? Se ocupa inversión, se ocupa recurso para la capacitación, para la atención del personal. No podemos decir que vamos a tener alumnos con calidad si les faltan alimentos, si les falta la luz en el aula. Es más, si les faltan maestros, si les faltan pagos a los trabajadores, y anunciamos que todo salió de excelencia y que se clausura un ciclo escolar a la perfección cuando todavía hay faltantes. La economía es muy importante, el recurso es importante.
Muy bien, para cerrar, profe, con este panorama de carencias, reformas y desafíos, ¿usted cómo evaluaría a México de manera justa? Creo que tenemos que partir de que la evaluación no se hace en una mesa. La evaluación se hace en el campo de trabajo, en las condiciones que están en cada uno de los planteles educativos. Evaluar es buscar la manera de generar una condición de sanar, de construir y de financiar todo lo que se necesita en una escuela. Creo que en la manera que nosotros vayamos impulsando desde los colectivos, desde la participación diaria con los maestros, los padres de familia, en el acercamiento y ver cómo el joven, con las carencias que tuvo, con los faltantes que llegó cuando fue su evaluación diagnóstica, a lo mejor sin saber leer o leer muy lento, y ver cómo al paso de los momentos fue mejorando esa apreciación de la lectura hasta llegar a construir ensayos, es partir del modelo que necesitamos. Creo que el México de hoy habla de equidad y habla de posibilidades para todos los seres humanos. Nuestro querido profe Poncho, gracias por esta cátedra de pedagogía que nos acaba de dar de todo corazón, de todo corazón. Es un honor conversar con usted. Nos llenamos de bastante sabiduría que tiene su larga trayectoria. De verdad, Ali, bueno, me siento muy complacido por esta oportunidad que me das de dirigirme a ti, a mis compañeras y al auditorio que tarde o temprano va a tener un juicio sobre esto que estamos platicando, ¿verdad? Creo importante que hay que defender la educación pública. La educación pública para mí es fundamental, tiene un gran significado, la labor que realizamos como trabajador de la educación en las aulas. Quiero expresar mi sincero agradecimiento a ti y a todo tu auditorio y a seguir construyendo juntos esta búsqueda de ser mejores. Gracias. Muchas gracias, profe Poncho.